En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy es Pentecostés. Hoy es el día en el cual la promesa del Padre se cumple. El Señor Jesús les había dicho a sus discípulos momentos antes de su ascensión: yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Esa fuerza que viene de lo alto es el Espíritu Santo, es la promesa del Padre y del Hijo, es el Paráclito, el Consolador, es aquel que viene para introducir a los discípulos en toda verdad y para recordarles las palabras que el Señor Jesús les había dicho a cada uno de ellos. Hoy pues celebramos a la tercera persona de la Santísima Trinidad y junto con Él a la Trinidad misma, ya que si el Padre y el Hijo son uno, asimismo el Espíritu junto con ellos, ya que también el Espíritu recibe la misma adoración y gloria. Y esa misma adoración y gloria es la que nosotros debemos rendirle hoy y ciertamente todos los días de nuestra vida, ya que el Espíritu Santo es nuestro huésped del alma, es nuestro soplo vital, es el fuego que nos purifica, es el agua viva que nos quita toda sed de Dios, es la fuerza que nos acompaña para testimoniar que tenemos un Dios vivo, que nos ama, que nos salva y que nos santifica. El Espíritu Santo obra maravillas y sin Él no somos nada. Es quien nos da la vida y nos recrea cada día para vivir en Cristo resucitado, dando gloria a Dios Padre. Por eso el pasaje evangélico de hoy remarca ese gesto que tuvo el Señor Jesús sobre sus discípulos. Sopló. Es decir, les concedió el Espíritu Santo a cada uno de ellos. Espíritu Santo destinado a dar vida y vida en abundancia a quien lo recibe. No por nada en la lengua hebrea, entre sus diversos significados, la palabra Ruach, que es usada para identificar al Espíritu de Dios, significa respiro o soplo de vida. Este término lo podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, que dice: entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Qué alegría y qué gozo reconocer en el pasaje evangélico de hoy que lo mismo que realizó Dios al inicio de la creación, de nuevo lo vuelve a hacer sobre los discípulos del Señor Jesús. Este gesto de soplar hace referencia específica a la bondad, a la delicadeza, a la ternura, a la inmanencia del Espíritu de Dios que viene a lo más íntimo de nosotros, al espacio vital de nuestra existencia, para precisamente darnos vida. Entonces, si nosotros nos sentimos como muertos en vida, si nosotros nos sentimos agobiados por las cargas y la pesantez del pecado, si nosotros nos experimentamos vacíos y sin ningún sentido en esta vida, si nosotros pensamos que ya no hay nada más que hacer en este mundo, hemos de recordar el don precioso del Espíritu Santo, que así como en el momento de nuestro bautismo se nos dio, hoy en Pentecostés se nos confiere de nuevo y de un modo nuevo para darnos vida y cambiar el rumbo de nuestra existencia. Hermanos y hermanas, el pasaje evangélico de hoy nos sitúa en el contexto del día de la resurrección. Era el atardecer de ese bendito domingo y los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban porque tenían miedo a los judíos. Es allí que el Señor Jesús se les presentó resucitado para soplar sobre ellos el Espíritu Santo e irlos preparando para la grande manifestación de este mismo Espíritu en el día de Pentecostés. El soplar sobre ellos, su Espíritu, significaba liberarlos de todo miedo,
significaba fortalecerlos en su fe. Significaba recrearlos de nuevo por medio del perdón de sus pecados. Significaba darles la oportunidad de comprender el paso de la muerte a la vida. Significaba el principio de una escatología ya realizada. En ese mismo sentido, no podemos dejar de hacer referencia a lo que hoy la primera lectura nos narra. Ya les había dicho que cuando el Señor Jesús les dijo la promesa del Padre a sus discípulos, les indicó que permanecieran en la ciudad, que permanecieran en Jerusalén, hasta recibir la fuerza que viene de lo alto. Y ellos fueron obedientes, ellos permanecieron en la ciudad. También les he indicado precedentemente que en el pasaje evangélico de hoy les da la primicia del Espíritu Santo soplando sobre ellos de un modo delicado, inmanente, íntimo. Pues bien, ahora en el día de Pentecostés, ese soplo no viene dado de ese mismo modo, sino más bien viene conferido con una ráfaga de viento impetuoso, que demuestra que el Espíritu Santo no solo se manifiesta con paz, quietud o tranquilidad, sino también con poder, con fuerza, con una trascendencia y una creatividad que va más allá de las expectativas de cada cristiano. Por eso podemos afirmar que el viento, tanto en la Biblia como en la naturaleza misma, es expresión de una fuerza indomable, de una fuerza capaz de mover los montes, las rocas, el mismo océano y todo cuanto se pone de frente a él. Imagínense entonces todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, tan frágiles, tan necesitadas de ser moldeadas, transformadas, dirigidas y direccionadas. Solo es cuestión de ser dóciles al Espíritu de Dios. Es así pues como llega en este día de Pentecostés, como esa fuerza que viene de lo alto, que logra adentrarse hasta los lugares más íntimos del ser de cada uno de los discípulos. Y si antes con la primicia del Espíritu había llegado para darles paz y la convicción de la resurrección del Señor Jesús en ese domingo de la resurrección, así como para anunciarles el perdón de los pecados que recibían ellos en primer lugar, ahora en Pentecostés el Espíritu Santo se presenta a los discípulos para concederles la gracia de salir de ese miedo y de ese encierro que tenían, para anunciar con valentía y audacia por todo el mundo y en la lengua de cada nación que el Señor Jesús ha resucitado, que está vivo y que los envía a ellos, sus discípulos y ahora apóstoles, a anunciar la salvación a toda la humanidad, que viene precisamente con el perdón de los pecados y la conversión de mentes y corazones. Curiosamente, esto que he dicho será el contenido esencial del primer discurso de Pedro después de Pentecostés. Y el resultado al finalizar esta predicación será la adhesión de unas 3,000 personas a la persona y a la iglesia de Cristo. Curiosamente, también esta es la tarea del Espíritu Santo: hacernos hombres y mujeres anunciadores de la verdad del Evangelio. Hacernos hombres y mujeres con la necesidad de anunciar a toda la humanidad que la salvación ha llegado, que la promesa de Dios es para quien quiera recibirla. Hoy en Pentecostés tenemos esa tarea esencial: que el Espíritu Santo reavive en nosotros el celo apostólico. Y no como personas aisladas que buscan anunciar a su modo la salvación de Dios, sino como una unidad en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y esta unidad, que también es don y gracia del Espíritu Santo, implica caminar en la obediencia a la misma iglesia de Cristo. Obediencia a sus legítimos pastores, comenzando por el Papa Francisco y por todos aquellos obispos diseminados por el mundo, quienes nos transmiten la verdadera fe, la sana doctrina, la auténtica interpretación de la Sagrada Escritura,
el modo mejor de vivir nuestro seguimiento de Cristo y por tanto de ser verdaderamente cristianos. En Pentecostés, pues, se celebra también el nacimiento oficial de la iglesia, como comunidad de discípulos y misioneros del Señor Jesús. Pentecostés será el inicio de esta iglesia que anuncia a todo el mundo en la lengua de cada uno el Evangelio de Cristo. Los discípulos recibieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Estas lenguas es la capacidad que tienen los discípulos reunidos como iglesia de anunciar universalmente, es decir, católicamente, las verdades de la fe. Y es la capacidad de hablar en los idiomas de cada corazón dispuesto a escuchar el anuncio de la salvación. El apóstol Pablo, en la segunda lectura del día de hoy, afirma: hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Es decir, en la unidad que es la iglesia, se muestra la diversidad que ella misma contiene. Diversidad que viene dada por las diferentes lenguas, los diferentes idiomas, los diferentes modos de evangelizar, los diferentes modos de actuar en todo tiempo y lugar que tiene la iglesia de Cristo. Y todo esto que digo, es solo don del Espíritu Santo, porque Él ha querido que los discípulos de Cristo hablaran diversas lenguas. Él, el Espíritu Santo, es quien concede que podamos comunicar el Evangelio a toda la humanidad. Ese es el don de lenguas, que podamos hablar con el mismo lenguaje a toda la creación. El lenguaje del amor, el lenguaje del Espíritu. Un lenguaje que es capaz de penetrarlo todo, de abarcarlo todo, de cubrirlo todo, de colocarnos a cada corazón latiente por el camino de la salvación. Y bueno, solo para concluir, hoy que celebramos Pentecostés, ofrezcámosle a Dios nuestra docilidad a su Espíritu Santo. Ofrezcámosle nuestro deseo de ser hombres y mujeres consagrados al Espíritu Divino, para que siempre movidos por Él podamos anunciar el Evangelio de Cristo con valentía, con audacia, con coraje y sin ningún tipo de miedo que pueda bloquearnos en realizar esta tarea. Y pidámosle a Dios la capacidad de hablar el lenguaje del amor, para que sepamos comunicarnos con toda la creación, tanto con la delicadeza y la ternura, como con fuerza e impetuosidad que viene del Espíritu. Busquemos pues que diariamente el soplo vital nos motive a vivir nuestra vida desde la óptica del Espíritu Santo, y que podamos ser capaces de dejar que nuestro huésped del alma nos guíe por los senderos de amor, de misericordia, de justicia y en definitiva de la salvación. Y bueno, tengan un feliz y bendecido Pentecostés. Y digamos juntos, oremos juntos este día. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Amén. Y bueno, hasta la próxima. Dios les bendiga
el Espíritu Santo los guíe, los ilumine y los lleve a la santificación de cuerpo, mente y alma. Y no se olviden de darle me gusta al canal, de darle me gusta al video y de compartirlo con todos sus seres queridos. Dios les bendiga, paz y bien.